El ingeniero Roberto Calderón, ingeniero civil con estudios en República Dominicana y en Japón, es especialista en sismología y nos está explicando un poco lo que debe ser la norma, que es una norma a nivel internacional que se debe adoptar en República Dominicana para prevenir que ante la eventualidad de un terremoto, porque estamos en una zona en donde ocurren terremotos como en toda parte, pues los daños a las personas y a la economía no sean los peores. Entonces tú decías comenzar por el principio de la formación, bien, pero además de la formación, el caso es que ya tenemos muchos muchachos y muchachas y algunos otros muchachos graduados que están trabajando con todo el derecho de ganarse pan en el sector privado y en el público, porque ambos son grandes constructores. El sector privado ¿verdad? Desarrolla proyectos de plazas, de hoteles, de torres de vivienda, y el público, las grandes obras de infraestructura, carreteras, puentes, elevados, túneles y esas cosas, pero sí hay unas normas que la responsabilidad de esas normas corresponden al sector privado, al Estado. ¿Cuál es la institución que debe decir, no, esto está bien, se puede hacer, no se puede hacer? ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas es la institución que debe velar por la aplicación de los reglamentos que están vigentes en el país. Y nosotros tenemos reglamentos. Tenemos un código sísmico que requiere mejorías y actualizaciones, pero tenemos un código sísmico. Hay una situación que yo a veces no entiendo, y es que muchas instituciones del Estado mismo construyen sin haber tramitado por obras públicas los planos que están ejecutando. Bueno, aquí hemos visto en los últimos años, después de los últimos gobiernos de doctor Balaguer, que la OISOE, por ejemplo, construye mucho más que obra pública. Sí, Es una cosa que uno no entiende. Y hay otras instituciones que hacen construcciones y esos planos no son sometidos. No. Yo entiendo que debería ser todo tramitado por obras públicas para que los técnicos de obras públicas verifiquen que se están cumpliendo con los requerimientos del diseño sísmico, porque la situación más crítica a la que una estructura en este país puede ser sometida es al terremoto. No es el viento, no son las cargas muertas, las cargas propias del edificio, no, es el sismo. Por consiguiente, toda edificación que se haga en este país debería pasar por obras públicas para que sea revisada. Y no solo revisada, sino inspeccionada, supervisada. Bueno, sí, porque yo puedo llevar un proyecto y quizás tú como autoridad me dices, mira, no, eso no está bien así, tiene que corregirlo. Digo, bien, acojo la recomendación y yo corrijo en el papel. Exacto. Ahora, en la práctica, alguien debe supervisarme para que yo haga exactamente lo que dice el papel. Y no es un secreto que tenemos serias deficiencias en el tema de la supervisión y la inspección. O sea, yo no estoy diciendo una herejía, no es un secreto. Porque, bueno, por muchas razones, una de las cuales es el tema de la formación. ¿Quiénes están supervisando? Los profesionales que te dije ahorita, que salían de las universidades quizás sin el conocimiento tan sustancioso del tema, y no podemos pedirle peras al olmo, dice un viejo refrán español. Entonces, eso es una debilidad que tenemos. Nosotros deberíamos mejorar el tema de la revisión de los planos, deberíamos mejorar nuestro código sísmico que ya requiere de... Ponerlo al día. Sí, ponerle algunas cosas al día, y eso es sabido en la comunidad de ingenieros que están en el tema del diseño, de que se requiere mejorar algunas cosas, actualizar algunas cosas, de que se requiere también elevar la calificación de los profesionales que están en obras públicas revisando las edificaciones, los planos y los cálculos. ¿Y no se podría, Roberto, a esos servidores públicos, muchas entidades públicas preparan a sus recursos humanos, Sí. darles si no una maestría, un diplomado bien hecho, bien sustancioso? Se podría hacer eso. Entonces, esos son parte de los planes de mitigación de un desastre. Porque a mí me preocupa mucho que a veces tenemos la idea
de que nuestra preparación para un evento sísmico es hacer simulacros de evacuación, hacer simulacros en los hospitales, con los bomberos, etcétera, etcétera. Y eso es una actitud reactiva. O sea, no nos estamos preparando para la catástrofe, pero nos estamos preparando para recoger con eficacia los muertos, asistir con eficacia los heridos. Entonces, eso no tiene sentido. Que no está mal, pero, no está mal, pero mejor es evitar que... Pero no es el objetivo. El objetivo es disminuir el tamaño del impacto, es mitigar el tamaño del impacto y entonces poder manejar esa crisis, porque cuando no hacemos eso, corremos el riesgo de que nuestros hospitales se caigan, de que nuestros cuarteles de bomberos se caigan, de que nuestros puentes y carreteras no funcionen. Entonces, la crisis nos va a desbordar, no podremos manejarla. No vamos a poder gestionar la crisis porque no vamos a tener médicos, no vamos a tener hospitales, no vamos a tener escuelas para alojar a los damnificados, no vamos a tener carreteras, o sea, no vamos a tener nada. Entonces, si no hacemos eso, esto es inútil. Preparar un plan de reacción pudiera resultar inútil porque no vamos a contar ni con el personal humano ni con la infraestructura para ejecutarlo. Bien, para que no quede suelta una idea, no voy a hacer que alguien se confundiera, cuando hablamos de la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y que mencionamos que otras entidades públicas construyen, no estamos diciendo que no deban tener proyectos, el INVI, o ISOE, los ayuntamientos, sino que la institución madre que debe de dar la certificación de que eso se puede, no se puede, es obras públicas. Efectivamente. Trabajando uno lo ve en una construcción privada, tú vas a hacer algo y tú necesitas primero una aprobación de la parte de la alcaldía, pero al mismo tiempo necesitas la de obra pública. Hoy día las escuelas están siendo ejecutadas por obra pública, perfecto, sí, y están revisadas. Pero hace un tiempo no pasaba así con las escuelas. Educación las hacía sin tramitarla. O la ISOE también. Y todavía quedan resquicios de instituciones que construyen sin hacer eso. Entonces, lo que yo propongo es que todo lo que se vaya a hacer en este país debe pasar por obra pública. Es como en el tema de salud. Hágalo quien lo haga, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública es la institución rectora del sistema. Efectivamente. Bien, en ese aspecto. Entonces, hay otra cosa también. Y uno ve este auge de construcciones y uno dice, bueno, qué bien, como que hay una dinámica, eso es un sector económico que genera muchos empleos, muchas cosas, ¿verdad? ¿Se puede construir cualquier edificación en cualquier terreno? Mira, hay cierta gente hablando del tema del suelo sin el debido conocimiento, y eso es otra cosa preocupante. Hay gente que conoce del problema del terremoto como fenómeno físico y los aspectos geológicos, los aspectos físicos del fenómeno, pero desconocen total y absolutamente el aspecto estructural de las edificaciones que están construidas y que están siendo afectadas por el terremoto. Y opinan de que en el suelo blando no se puede construir, que en las arcillas se va a caer todo, que en roca todo va a quedar... No. Hoy día nosotros podemos construir en cualquier tipo de suelo. México está sobre suelo blando. Japón está sobre suelo blando. Tokio. Se hacen islas artificiales hoy día. Tokio está sobre suelo blando. Sí. Y no pasan. Entonces, ese tema de que el suelo blando, realmente las amplificaciones de onda son mayores en el suelo blando. O sea, el suelo blando pudiera, amplifica el efecto del sismo y pudiera inducir mayores aceleraciones y todas esas cosas. Pero hoy día nosotros podemos manejar las edificaciones tanto en suelo rocoso como en suelo blando. Es decir, hay otro tipo de requerimiento para ese suelo, pero no es que no se pueda construir. No es que no se pueda. Es decir, en Santiago, por ejemplo, que sabemos que la zona de Cibao es más blanda que la de la capital, se pueden hacer edificaciones tan altas como las que hay aquí, siempre y cuando se cumplan unos parámetros. Efectivamente. Claro, hay un tema de cercanía a la falla que ya es complicado. O sea, si tú estás muy cerca de la falla, pues el tamaño es como el tamaño del golpe va a ser mayor. Entonces hay ciertas limitaciones. Mira, construir muy cerca de la falla pudiera ser eventualmente peligroso porque los niveles de aceleración que se van a manejar pudieran ser mucho más altos que lo que estamos estimando y entonces ya pudiéramos estar sobrepasando lo que suponemos y puede haber problemas. Todo eso, pero el tema del suelo en sí
es un tema manejable para la ingeniería. Es un tema manejable, no es un tabú. Que si es suelo blando se va a caer todo. No, podemos hacer lo que no se caiga en suelo blando y podemos hacer lo que no se caiga en suelo rocoso y en cualquier tipo de suelo. Nosotros podemos manejar el tema del Los suelo. profanos tenemos entendido que ustedes lo que saben esas cosas, lo primero que se hace si hay una propuesta, si yo tengo un terreno y tengo un proyecto y te busco, tú lo primero que vas a hacer es un estudio de suelo, se supone, ¿no? Sí, se hace un estudio de suelo para determinar cuál sería la aceleración que estamos esperando, lo que se llaman los efectos de sitio. Exacto. O sea, nosotros tenemos unos espectros de diseño, unas aceleraciones de diseño que están estimadas en la roca madre, digamos. Y de ahí, dependiendo del suelo, entonces va a llegar más o menos aceleración a la superficie. Entonces, el estudio de suelo nos va a permitir ubicar los factores de amplificación del suelo, o sea, los efectos de sitio, además de la resistencia del suelo, porque no es lo mismo en términos de resistencia un suelo rocoso que un suelo blando. La fundación, la zapata sería diferente, o sea, el tema del suelo es fundamental para todas esas cosas, pero vuelvo, reitero, el tema de hay que huirle al suelo blando. Óyeme, Tokio está sobre suelo blando. Y ahí sí hay edificios altos, ¿verdad? México está sobre suelo blando. Y tiene torre altísima. Hay que saber manejar el tema del suelo y es posible manejarlo con eficiencia. Y bueno, en México hay una torre que es emblemática, que es la de Televisa. Sí. Y han pasado muchos terremotos y está ahí. Y tiene muchos años. Y la torre latinoamericana, que es una torre también emblemática de los años 50 en México, ahí está. Sí. Pero es problemático aquí porque hay mucha gente opinando sobre el tema de las estructuras cuando el dominio de su conocimiento es otro. No tiene que ver con Es el de suelo, aquí es el de tenemos geología. expertos recién hechos para cualquier cosa, Sí, ¿tú sí, sabes? sí. Sacado de microondas rápido. Sí. Bien, entonces, lo que sí me gustaría saber, o por lo menos tener tu opinión, es de quién debe tomar la iniciativa, si no la toma el Estado mismo. O sea, porque, por ejemplo, tenemos una universidad principal estatal que bien pudiera hacer una propuesta. Señores, vamos a reunirnos, vamos a poner todo esto al día, vamos a ocuparnos de la formación de profesionales de la ingeniería que nos pongan al día en todo lo que tiene que ver con las nuevas normas para hacer una construcción. ¿Quién tiene que...? Bueno, ese es un asunto de política de Estado. Hay un ministerio que rige la educación superior, debería ser ello. En una ocasión me tocó conversar con una incumbente y le planteé la situación y no pasó nada. Pero tal vez ya lo planteó y alguien no le hizo caso a ella. Tenemos el CODIA, que es asesor del Estado. Y tenemos el Congreso, que se supone que debe legislar sobre esas cosas buscando la consulta con especialistas. Efectivamente, y el CODIA, que es asesor del Estado. El CODIA debería hacer una gestión en ese sentido de decirle al Estado, bueno, vamos a mejorar esta situación. Tenemos que ponernos al día. Tenemos que ponernos al día. Todo eso son cosas que se pueden hacer. Lamentablemente en estos países el Estado es poderoso, muy poderoso. Los presidentes son muy poderosos y generalmente la voluntad del presidente es la que hace caminar. Pero que el presidente, aquí un presidente tiene muchas cosas, porque aquí desde un decreto para nombrar una persona en el puesto más insignificante. Exactamente. Vamos, man. Si muchas veces los asesores que tienen no le dicen esas cosas. Efectivamente. Quizás no tengan eso tan claro, ¿no? Efectivamente. Sí. Efectivamente. Pero yo pienso que nuestras academias pudieran hacer un esfuerzo mayor y a tratar de conquistar el apoyo y como aliada del propio ministerio o de cualquier otra institución, autoridad, para empujar por ahí, para que nos pongamos al día, porque es un tema que uno suele pensar en él cuando hay problemas. Sí, nada más cuando hay problemas, se sensibilizan los gobiernos. Cuando sucede una catástrofe, todos estamos muy sensibles. Decía un profesor chileno que hemos tenido reciente contacto con él y le hemos manifestado la queja, es que él me decía, mira, hasta que un terremoto no los golpee y sientan en carne propia sus efectos, no van a hacer nada. Eso pasó en México, se renovaron todas las normas y todo. Efectivamente. Y por eso
los daños del terremoto aquel de 86, fue 88. 85. Sí, fueron devastadores, pero los posteriores sismos no fue tan fuerte la cosa, aunque se derrumbaron edificios. Ha mejorado bastante. Sí. Entonces, ojalá que no sea ese el caso nuestro. Y yo estoy preocupado porque tembló en Haití en el 2010, tembló ahora en Puerto Rico, y la Trinchera de los Muertos, que es una zona al sur de la isla, está activa. ¿Cuál es la Trinchera de los Muertos? La Trinchera de los Muertos es una falla, es una zona una falla ahí que tenemos también de inducción, de subducción, que está al sur de nuestra isla y es la que, dicen los geólogos, que activó de alguna manera a Puerto Rico y a... Como tú dices, al sur, en el mar. En el mar, Al sur de al sur de la isla, en el mar, exactamente. Sí. Entonces, está activa, está liberando energía. Y Puerto Rico y Haití son evidencia de esa liberación de energía. Y nosotros estamos en el medio. Hemos sido afortunados porque estamos en el medio. Efectivamente. Entonces, no hay tiempo que perder para comenzar, no solo a preparar, Gustavo, los profesionales que van a ejecutar las nuevas construcciones, sino todas las que ya están hechas, que no han observado los requerimientos que tenemos hoy día, actualizarlas. Porque también tenemos conocimiento y procedimiento para ir como si fuera un médico a esas edificaciones ya construidas sin haber observado los requerimientos del código de ahora y decir, bueno, tenemos estas deficiencias y tenemos cómo corregirlas y mejorar. Se puede hacer eso. Por ejemplo, una torre, que es una cuestión privada, se hace, la gente ya se metió a vivir ahí, se puede ir e intervenir. Y evaluar la edificación. Nosotros tenemos herramientas, tenemos ya el conocimiento para diagnosticar cuál es su situación y cuál sería su eventual comportamiento y dónde deberíamos mejorar para que ellas respondan como esperamos. Entonces, eso se ha comenzado a hacer en muchos países, en Japón desde los años 70, tienen 40 años haciéndolo, Estados Unidos también lo ha hecho y muchos países han vuelto la vista atrás y han dicho, oye, está bien que lo nuevo lo hemos hecho bien, pero lo viejo se nos va a caer. No Entonces, debemos poner lo viejo en condiciones de que también resistan y tenemos que reforzar. Y la gran mayoría de nuestras edificaciones están en esa condición. Porque el primer código que nosotros sísmico que tuvimos fue en el 79. Y antes del 79 había muchas cosas hechas. Aunque de ahí para acá que se ha construido mucho. O sea, pero todas esas torres altísimas. Pero hoy lo que tenemos, lo que hoy sabemos, nos permite decir que lo que se hizo con ese primer código necesita también ser actualizado. O sea, hoy necesitamos, si queremos evitar una catástrofe, no solo preparar a nuestros profesionales para que hagan cosas nuevas, bien hechas, sino revisar todo lo que ya se ha hecho para actualizarlo conforme a lo que hoy sabemos, que hace 20, 30, 40 años no sabíamos. Hay otro tema también, están las obras de infraestructura pública, es decir, elevados, puentes. Uno escucha cada cierto tiempo que dice que tal puente va a ser cerrado para fines de revisión, de supervisión. ¿Qué es lo que se hace? Sí, los puentes hay que darle mantenimiento. Porque... Pero basta con que le den un poco de pintura y ya. No. ¿Qué debería hacerse? Un puente como el Sánchez, por ejemplo, que se ha dicho hace mucho tiempo que tiene problemas. Hay que revisar, además de revisar el aspecto de en qué condiciones están los elementos estructurales por el deterioro del tiempo, eso es una parte. Entonces, revisar si cuando ese puente se diseñó, se tomaron en consideración los niveles de aceleración a lo que supuestamente un sismo va a someter a esa construcción. Y si los elementos están en condiciones de resistir eso. Entonces, si eso no es así, se pueden reforzar. El puente Duarte se reforzó no por razón, bueno, pudieron haberle hecho un trabajo sísmico ya, debieron haberlo aprovechado, pero el puente Duarte se reforzó por razones de carga. Cuando ese puente lo hizo Trujillo, los camiones que hoy tenemos y las patanas que tenemos hoy no existían, de manera que las cargas que se suponía que iba a soportar no son las de ahora, y hubo que reforzarlo y ponerle unos cables. Eso mismo se puede hacer para el aspecto sísmico, revisar la edificación. Tenemos los planos, verificamos los niveles de aceleración, se modelan y se pueden incluso, si se quiere,
hacer modelo y ensayarlo fuera. Se puede ir en todo caso, si se quiere, ir a un laboratorio en Estados Unidos y hacer un ensayo del modelo y verificar y todas esas cosas. Y entonces venir y reforzarlo. O sea, todo eso es posible. Lo que pasa es que eso requiere unos niveles de inversión y a veces eso no está en los planes de los políticos, porque los políticos lo que quieren es hacer cosas nuevas para... O que se vean. Efectivamente. Entonces, al final, casi nadie cree que en su periodo de gobierno va a pasar una catástrofe, y si llegara a pasar no va a ser una... Entonces, al final cerramos los ojos y hacemos como el avestruz, metemos la cabeza, dicen, yo no sé si es así, pero metemos la cabeza bajo la tierra, hacemos como el avestruz. Entonces, esa no es una política seria. Bien. O sea, si queremos salvar el país de una catástrofe, seriamente deberíamos pensar en todas estas cosas. Bien, vamos a una nueva pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poco de esos periodos que uno escucha que se han establecido, que si cada 60 años, cada 100 años, cada 50, a ver qué tanto hay de verdad o de mito en todo eso. Vamos primero a la pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. El ingeniero Roberto Calderón, ingeniero civil, especialista en sismología, nos está ayudando a entender este tema tan importante de que las construcciones en el país estén hechas de tal manera que puedan resistir lo suficiente o salir lo mejor paradas posible ante la eventualidad de un sismo. Y hace mucho que se habla de que hay unos periodos para estos eventos en esta zona y en el país, que si cada 50 años, cada 100, cada 60. ¿Qué tanto hay de cierto en esto, si se ha establecido así por alguna investigación, y qué tanto hay de leyenda urbana? Yo quiero hacer una aclaración, Gustavo. Yo soy especialista en ingeniería sísmica, yo soy ingeniero civil estructuralista, no en sismología. Sismología es la ciencia que estudia el fenómeno y son los expertos en determinar localización. Leer lo que está ocurriendo. El fenómeno como fenómeno. Sí, la ingeniería sísmica es otra cosa. La ingeniería sísmica es el ingeniero que estudia cómo se comportan las estructuras frente a la acción del fenómeno. Las construcciones. Esto yo lo que soy especialista no en sismología. Perdóname entonces, que como soy un profano, entonces, me confunde la palabra. Esa pregunta es una pregunta para sismólogos, el tema de los periodos de recurrencia. Entonces yo voy a decir algo, pero realmente... haciendo la salvedad que no es tu especialidad. No es mi especialidad. El tema de los periodos de recurrencia es, digamos, es una manera de nosotros decir que tan probable es que un evento ocurra dentro de un periodo de tiempo determinado en función de una serie de registros y en función de una serie de características que pueda tener la falla. ¿Por qué? Porque hay fallas muy activas. Por ejemplo, nosotros vemos que en Chile es con mucha frecuencia que se produce. En California, cada rato. En Japón. O sea, esas son zonas donde la actividad es muy frecuente. Hay otras zonas donde la actividad es menos frecuente. Entonces, eso se expresa en los llamados periodos de recurrencia. O sea, es como un número que no necesariamente quiere decir que cada 500 años viene un terremoto, sino lo que nos indica es que la probabilidad de que ocurra un terremoto en un periodo de tiempo no es tan alta como en otras situaciones. Entonces, una idea que nos dice qué tan activas son nuestras fuentes sismogénicas son los registros históricos y registros que tenemos también instrumentales de los terremotos. Y si nosotros revisamos la historia de la isla hasta desde que llegaron los europeos con Colón y hay registros históricos, pues se puede observar que con una frecuencia menor de 100 años, 60, 70 años, siempre se produjeron eventos que tenían cierta importancia, que muchos dicen que a veces era exagerado por los gobernadores de la colonia para conseguir el dinero de España. Todo eso se da. Ahora dicen que hacen eso algunos ahora también. Sí. Pero lo que no era exagerado era que se producía el evento. Entonces, si revisamos nuestra sismicidad histórica
y revisamos nuestra sismicidad instrumental desde que se establecieron en la Universidad de Santo Domingo, en aquella época, en el 40 y tanto, después del terremoto del 46, se estableció el Instituto Sismológico Universitario. Entonces nosotros podemos ver que la actividad sísmica aquí tiene más o menos tiene más o menos un periodo de recurrencia de 60, 70 años, por ahí anda. Entonces, eso ha hecho que mucha gente piense que ya estamos a las puertas de un evento importante en función de esa sismicidad histórica. Exacto, de esa sismicidad observando ese comportamiento histórico. Pudiera ser que no, porque es un asunto de probabilidad. O sea, hoy día nosotros sabemos dónde va a temblar por la estructura de la corteza terrestre. Y sabemos también más o menos el potencial que pudiera tener una falla de generar un terremoto de tal magnitud. Eso todo se puede cuantificar con ciertos niveles de precisión. Lo que no sabemos exactamente es cuándo será, exactamente, ni exactamente de qué tamaño será el que se va a producir. Una falla puede tener un potencial de 8 grados en la escala de Richter y venir con un terremoto de 4 o 5 y hasta de 9 por encima de 8. ¿Y qué determina, que es la otra parte, la duración? ¿Se ha establecido eso? Porque dice, en escala tanto, pero fueron 2 segundos. Sí. Eso también son temas que son difíciles de manejar. ¿Cuánto va a durar un terremoto? No se sabe. Los terremotos son como las huellas digitales. Ninguno se parece a otro. Todos son particulares. Cuando se hacen registros, los acelerómetros y los instrumentos que tenemos para registrarlo, cuando vemos esos registros, todos son singulares, todos son muy particulares. Prácticamente ninguno se parece a otro, son como las huellas digitales. Entonces, esas son las incertidumbres que tenemos. Y esas incertidumbres, como te dije ahorita, las hemos podido sobrepasar o las hemos podido manejar haciendo ensayos de laboratorio y creando situaciones y teniendo registro de muchos terremotos y mezclando y haciendo todo eso para poder más o menos cubrir esas incertidumbres. Pero el tema de la sismología, aunque es una ciencia y está bastante avanzada y los sismólogos tienen conocimientos bastante precisos, todavía se manejan muchos niveles de incertidumbre y hay mucho de probabilidad. Que por cierto... No quiere decir ignorancia, no es ignorancia, sino que sabemos que aquí se va a producir en esta zona porque están las condiciones, cuando no sabemos. Lo más que se ha logrado, por ejemplo, es Japón tiene un sistema de alerta temprana que cuando ellos tienen bien instrumentadas sus zonas sismogénicas y cuando sucede un evento que va a afectar la línea del tren bala, del Shinkansen, el tren que va a 200, 300 kilómetros por hora, y un terremoto pudiera descarrilarlo y poder ser una catástrofe, pues ellos con 10, 15 segundos antes de que llegue a la línea, ellos ya saben que se produjo y tienen suficiente tiempo para frenar el tren, de modo que cuando el terremoto llegue no produzca un desastre. O sea, hasta ahí hemos llegado. Pero imagínate, pero esa gente tiene muchos años estudiando eso y con muchas inversiones. Quisiéramos llegar hasta ahí. Exacto. 2 temitas que me gustaría conversar contigo rápidamente. Uno es, ¿qué tanto se debe tomar en cuenta el tipo de material o no sé si te digo un disparate, para decir diseño estructural a la hora de la construcción? ¿Qué tanto? Y cuando te digo diseño estructural, porque te estoy hablando, es un profano, a veces uno ve como profano, tú dices, bueno, pero veo que esa construcción es muy alta y tiene un espacio abajo para estacionamiento. Y uno ve la columna y uno dice, pero me luce como que... Exactamente. Como que pierna de ganso que tiene. Ese es un tema grave aquí, qué bueno que lo trataste. Eso es lo que se llama el piso suave. O sea, por razones de espacio, los arquitectos, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, han determinado que el primer nivel es el nivel de estacionamiento. Entonces, se construye de manera tal que se produce hay una debilidad inherente al sistema estructural en ese piso. Y en ese piso entonces se concentran las deformaciones y se concentran unos niveles de esfuerzo que hacen que la estructura tenga un comportamiento incorrecto. Hay gente que se arriesga a decir, no, si eso está en suelo rocoso no va a pasar nada, y a mí me da miedo eso, porque quien dice eso no sabe de estructura. No conoce. En Puerto Rico, ahora por cierto, vi incluso edificios no tan altos. Muchas casas. ¿Cómo quedaron aplastados carros debajo? Exactamente, sí. Exactamente. Y eso es peligroso porque ese es el comportamiento que ha exhibido ese tipo de edificación en todas partes del mundo. Y aunque el reglamento
en el 79 explícitamente no lo prohibía, el de ahora tiene es mucho más exigente, y aunque tácitamente no lo prohíbe, le impone unos requerimientos que los hacen casi imposible hacerlo, pero como quiera lo siguen haciendo. Hace unos años y no entiendo por qué. hubo una advertencia de la Embajada de Estados Unidos a su gente, Sí, de que evitaran sí. vivir en ese tipo de edificios. Ellos enviaron un especialista que revisó dónde vivían ellos y a muchos les recomendó salir de ahí. Sí. Entonces, o sea que entonces lo que yo veo como simple profano y ciudadano no está tan lejos de la realidad. No, es así, es así. Y que se siga haciendo es insólito. Que se permita y que haya gente que vaya a obras públicas y comience a argumentar frente a los revisores. Eso es una cosa que mete miedo, porque pensar que eso funciona es desconocer el comportamiento de los sistemas de estudio. Y eso sucede, por lo que te digo, porque la gente, mucha gente que incluso está involucrada en calcular esas cosas, piensa que la simple aplicación del código te da licencia para tú hacer eso si tú chequeaste y las fuerzas dieron, y no es así, porque desconocen la ingeniería sísmica, es que se arriesgan a hacer eso. Si la conocieran a profundidad, no lo hicieran. No yo una vez hice una presentación en una universidad dominicana, y el tema era las cosas que no aparecen en los códigos, los fundamentos del diseño sismo resistente y las cosas que no aparecen en los códigos, pero que hay que tomar en cuenta. Y expliqué ese tema. Mira, esta es la situación. Y hice unos números y se vio efectivamente que es insostenible esa situación. Por más suelo rocoso donde se construya y por más que usted lo justifique, el piso suave es una condición que pone en riesgo la estructura, y lo ha hecho en toda parte del mundo. Y cuando se hacen varios con excavaciones, ahí que ¿ese es resistente? Bueno, depende, o sea, hay que decirlo No así. es decir, no se hace sobre la columna esa que tú dices piso suave, pero sí se excava, a veces 1 o 2 niveles hacia abajo. Y hacen un sótano y bajan muros, o sea, se puede manejar, porque no es que no podemos resolver ese problema y buscar un solar para parquear los electrones. Se puede manejar, todo es posible manejarlo, pero hay que manejarlo con propiedad y saberlo hacer, que es lo que no está pasando. O sea, nosotros podemos decir, ok, vamos a parquear abajo, pero tenemos que bajar estos muros, tenemos que hacer esto así, o sea, se deben cumplir ciertas normas. Eventualmente se podría manejar esa situación. Pero lo que está pasando es que lo están haciendo sin saberlo manejar y están poniendo en riesgo muchas edificaciones. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Roberto Calderón, ingeniero civil, especialista en ingeniería sísmica, que no es sismología, que no es lo mismo, por estas explicaciones. Yo creo que nos echan luz sobre lo que debe ser la construcción y lo que hace falta que se haga. Quizá se anime alguna universidad, se anime algún congresista, se animen algunas alcaldías de común acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y nos pongamos al día en estas normas que son muy importantes. Muchas gracias, Roberto. Siempre a tus órdenes, Olivo. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV.